Paz de Cristo, hermanos, hermanas. Praise the Lord, everyone. We're glad to be here and greeting you all in the name of Jesus. Estamos aquí con gusto, contentos y alegres y saludarlos a todos ustedes. Esperemos que ustedes estén bien en sus hogares, sus familias. Y sigamos adelante orando y pidiendo a Dios que esto que está aconteciendo pronto se termine. Let's continue to pray that this virus that's going around will come to an end. Will not come to an end totally, but kind of cease for a moment, and we can go back to normal life, going back to our services, going back to church, and being with you all. Esperemos prontamente esto mengue y se detenga y podamos regresar a la normalidad en que todos estemos en la iglesia juntos alabando y glorificando al Señor. Hermanos, les amamos grandemente, les estimamos a cada uno de ustedes, los extrañamos sinceramente. We miss you all, we love you all, and we pray that God will bless your life and the life of your family. Oramos y pedimos a Dios que Él bendiga sus vidas y las vidas de sus familias en el nombre de Jesucristo. En esta tarde vamos a hacer una predicación para celebrar lo que es el día de resurrección. Today we're going to a live stream, a video sermon that pertains to the resurrection of our Lord Jesus Christ, and I pray that it will be a blessing to you also and your family. Pido esto que sea de bendición para su vida y para su familia. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, hermanas. Así que gocémonos y alabemos al Señor. No se detenga. Allí en su hogar también puede levantar sus manos. También puede decir gloria a Dios. Don't hold back. If you feel like shouting at home, that's fine. You're at your house. You can praise the Lord. You can say hallelujah. You can lift up your hands with all liberty. All right, so let us enjoy and have a good time in the Lord. Vamos a gozarnos y tener un buen tiempo con el Señor. Dios les bendiga. Praise the Lord, everyone. We're greeting you all in the name of Jesus. Paz de Cristo, hermanas, hermanos. Estamos saludándolos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos son momentos, estos tiempos para mí son un poquito difíciles, algo que no estoy acostumbrado a hacer. These times it's something difficult for me. I'm not used to doing this, and I'm very, very nervous, but I pray that the Lord will strengthen me and give me the liberty to be able to preach to you His Word. Yo pido a Dios que Él me llene con su poder, con su presencia, y que pueda hablarles a ustedes la palabra del Señor con toda libertad. Como digo, algo que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero confiamos que Dios va a tocar nuestras vidas, nuestros corazones. We're not used to doing this. This is out of our routine, amen. But we want to thank the Lord that He allowed us to be able to do this. Thank God for this technology, and thank God for the brothers and sisters that have been helping us. Gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que nos han estado ayudando. Y vamos a estar celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. We're going to be celebrating what it is, the resurrection of our Lord Jesus Christ. We know that He is alive, that He resurrected from the dead. Amen. Sabemos que Él ha resucitado de los muertos. Él no está muerto, hermano, hermana. Él vive y reina por los siglos de los siglos. He is not dead, but He lives. Amen. Lives. And He lives forever, amen. And the Bible, amen, speak to us about the resurrection of our Lord Jesus Christ. La Biblia nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y de eso quisiera hablarles a ustedes, amen, con la ayuda del Señor, lo que es para nosotros la resurrección, what the resurrection is for us. You see, the Apostle Luke, he wrote in the Gospel of Luke, and he wrote in the book of Acts. El apóstol Lucas, él escribe en el Evangelio de San Lucas, según San Lucas, escribe en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, él dice estas palabras: en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amen. And it speaks like this, chapter 1 of the book of Acts: the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach, until the day in which He was taken up, after
he through the Holy Spirit had given commandment to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. You see, Jesus spoke to his disciples after he resurrected from the dead, and the Bible says that he, amen, with many infallible proofs, él dijo que dice Lucas que con muchas pruebas indubitables. ¿Y qué son esas pruebas indubitables? Y es lo que quisiera hablarles a ustedes en esta tarde. What are those many infallible proofs that the apostle Luke speaking about? You see, he did his work, he did his research concerning and pertaining or relating to the resurrection of Christ. El apóstol Lucas hizo su trabajo, su tarea en indagar, buscar información, recopilar la información para que él pudiera presentar a Teófilo una prueba indubitable acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amen. And he speaks to this man named Theophilus about the resurrection of our Lord Jesus Christ. He just not wanted to say he is risen from the dead, he is alive, but he wanted to have the facts, he wanted to have the proofs of what had taken place on that day, the day that the Lord resurrected from the dead. El apóstol Lucas no solamente quería hablar cualquier o escribir cualquier cosa a este hombre llamado Teófilo, sino que él quería con claridad, después de haber tomado la información y haber tenido la información, presentar los factores, presentar las pruebas indubitables de que y cómo el Señor había resucitado de entre los muertos. En la primera carta que él escribe a Teófilo, o sea, el Evangelio de San Lucas, in the first letter that he writes to Theophilus, meaning the Gospel of Luke, saying chapter 1 verse 1 to 4 says like this: inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled amongst us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you an orderly account, most excellent Theophilus, that you may know the certainty of those things in which you were instructed. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 habla esto. Y escribe el apóstol Lucas, dice de esta manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. You see, he wanted to be certain that what he was writing to this man named Theophilus was the truth, was the fact, was what really took place pertaining and relating to the life of our Lord Jesus Christ. El apóstol Lucas, él escribió lo que era la verdad, lo que era auténtico, lo que era cierto acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios nos hablan acerca de la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. The four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, they relate to us the life of our Lord Jesus Christ, his earthly ministry in the land of Israel. You see that all four of them, they write amen, everything that Jesus would do, everything that Jesus would teach. Los cuatro evangelios nos hablan de todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús enseñaba, y cada uno en su diferente perspectiva, pero todos hablan de la vida y el ministerio de Jesucristo, although they speak or they write in a different perspective, but they all write about the life of our Lord Jesus Christ, the right of his teachings, the right of his earthly ministry, but you know there are still infallible proofs that we need to bring to the table to prove to you that he has risen from the dead. Pero
aún quedan esas pruebas indubitables que podemos poner sobre la mesa, de que nos hablen y nos enseñen con claridad de que el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué son esas pruebas indubitables? What are those infallible proofs that we're speaking about? You see, yes, we read the gospel, we see Jesus ministering to multitudes. Si leemos los evangelios, miramos a Jesús ministrando a multitudes, haciendo milagros, maravillas, Él sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos. He will heal people, He will work miracles, He will resurrect people from the dead. And we see all that is written in the Bible. Oh, blessed be the name of the Lord. But when we come to the resurrection of our Lord Jesus Christ, we want to have the certainty, we want to have the assurance that He has risen from the dead. Y hablando de la resurrección, nosotros queremos estar claros de que Él en verdad ha resucitado de entre los muertos. Sí, en el principio era fácil hablar de las pruebas indubitables. In the beginning it was easy for them as they were writing the information that they were gathering to speak about the resurrection of our Lord Jesus Christ, because it was fresh news. It had just taken place. Eran noticias frescas, apenas habían llevado a cabo, apenas habían acontecido. Jesús había resucitado de entre los muertos, pero han pasado 2000 años y aquí estamos nosotros, aún seguimos predicando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yes, 2000 years have passed by, amen, over 2000 years, and yet we're still preaching the same gospel. We are still saying Jesus had risen from the dead. They had the proofs, the infallible proofs of His resurrections. What do we have to prove that He is still alive? Si ellos tenían las pruebas indubitables a presentar de que Él había resucitado de los muertos, pero ¿qué tenemos usted y yo para probar que Él en verdad ha resucitado de entre los muertos? Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a traer esa claridad a nuestras vidas en este día. We're going to speak about that, and the Lord is going to help us, and we're going to understand that yes, He is alive. There is infallible proofs in the present time that He is alive. Hay pruebas indubitables, hermano, hermana, en el tiempo presente, de que nos hablan de que Jesús aún vive, de que Él ha resucitado de entre los muertos. In the beginning, when Jesus resurrected from the dead, yes, it was fresh news. Así cuando Jesús recientemente resucitó de entre los muertos, las noticias les estaban diciendo a la gente, aquel que había sido crucificado ha resucitado de entre los muertos. Las mujeres que fueron al sepulcro miraron a los lienzos, miraron la tumba vacía. When the woman went to the tomb early in the morning, the tomb was empty. There was no Jesus inside. The angel spoke to them, why do you seek the living amongst the dead? Aquellos ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ellas tenían esa información. Los ángeles se les aparecieron, no miraron al maestro en aquel sepulcro. They had the news, they had seen it with their own eyes. He was not there in the tomb. The stone was rolled over, and the door was open for them to go in. La piedra había sido rodada y había sido quitada, y no estaba ya más el maestro en aquella tumba. Amen. Jesús se les aparece a sus apóstoles, a los discípulos. Jesus appears to the disciples. He comes into the house where they were eating. Él entra donde estaban ellos comiendo, y ellos mismos con sus propios ojos pudieron mirar las manos, pudieron mirar los pies, y esas son pruebas de que Él había resucitado. You see that 11 men, the disciples that were in their house eating, as the Lord entered into the house, they were able to see the hands, they were able to see the feet, and there was infallible proof that He had risen from the dead. He appeared to His disciples one more time by the Sea of Tiberias. Él aparece a los discípulos en el mar de Tiberias. Él aparece a aquellos que iban en camino hacia Emmaus. He appears to other two men that were walking close to the village called the Emmaus. Amen. He appeared to them. There was infallible proofs. Even Thomas, the one that was with unbelief, aún a Tomás, el que estaba con incredulidad,
que dijo, hasta que no mire sus manos y no meta mi mano en las llagas y no me meta mi mano en el costado, no creeré. Thomas, the one that was with unbelief, if I don't put my hand in his wounds, if I don't stick my finger in his hands, if I don't put my hand on his side, I will not believe. Jesus appeared to him. Jesús le aparece a él para mostrarle que él había resucitado de entre los muertos. He appears to him to make him understand and believe that the one that had been crucified, that the one that was placed in the tomb, now he was alive. Aquel que había sido crucificado, aquel que había sido puesto en el sepulcro, ahora había resucitado. Ahora se estaba apareciéndoles a ellos. Esas son pruebas de que él había resucitado. Those are proofs that he had risen from the dead. And then we see the apostle Paul, although he was not amongst the disciples from the beginning of the resurrection. Y luego miramos al apóstol Pablo, el que no había estado con los discípulos desde el principio y no había estado ahí cuando Jesús había resucitado de entre los muertos. Dice que el Señor se le aparece a él yendo camino a Damasco. Amen. The Lord appears to Saul. Amen. As he was on his way to Damascus to apprehend some of the believers to bring them back to Jerusalem as the church was being persecuted. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida por Pablo, Pablo había ido para traerlos a Jerusalén. Amen. Alabado sea el nombre de Dios. Pero aún así, hermano, hermana, but even then, my brother and sister, people were not believing, although they had the facts, although they had the infallible proofs that he had risen, people still choose not to believe. They were still doubting about the resurrection of Jesus Christ. Aún así, la gente en esos momentos, en esos tiempos, teniendo las pruebas indubitables, escogían no creer, estaban dudando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. En el Evangelio de San Lucas 24, 36 al 29 nos dice, Luke chapter 24 verse 36 to 39 says, now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, peace to you. But they were terrified and frightened and supposed that they had seen a spirit. And he said to them, why are you troubled? And why do you doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is myself, I myself, handle me and see, for a spirit that does not have flesh and bones, as you see I have. Lucas 24, 36 al 39 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. You see, it was the unbelief, of this people, of this man, that blinded them to not see that he had risen from the dead. Era la incredulidad de aquellos hombres que Jesús había presentado vivo a ellos. Era la incredulidad que había cegado su vista para no reconocer que él había resucitado de entre los muertos. You see, doubt and disbelief, la duda y la incredulidad, hermano, hermana, nos puede estorbar a no creer o a creer que él ha resucitado. You see, doubt and disbelief can hinder us, can become a stumbling block for you and I not to believe that he is risen from the dead. Amen. But you and I, we need to have faith. You and I need to believe that he is alive, and for sure he has risen from the dead. Usted y yo debemos tener fe que él en verdad ha resucitado de entre los muertos. Hay que creer, hermano, hermana, amigo, amiga. Hay que creer en el Dios que resucitó de entre los muertos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. He lives, amen, forever. He is the living God. Praise the Lord. Él es el Dios viviente, alabado sea su nombre. Amén. Si aquella gente miró al Señor Jesucristo, amén, resucitado, aún había
incredulidad. If the people in those days yet seeing it with their own eyes and listening and hearing it with their own ears, there was doubt in their lives. Amen. But we have infallible proofs that He has risen from the dead. Usted y yo tenemos pruebas indubitables de que Él ha resucitado de entre los muertos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo escojo creer, yo he decidido creer de que Él vive. I have chosen to believe that He is alive. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 nos dice, John chapter 20 verse 30 and 31 says, and truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life in His name. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. I choose to believe, amen, in the Gospels. I choose to believe in the Word of God. Yo escojo creer en los Evangelios. Yo escojo creer en la palabra de Dios. Amen, porque en su nombre nosotros tenemos vida. In His name we have life. Blessed be the name of the Lord. John chapter 21 verse 24 to 25 says, San Juan 21, 24 y 25 nos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. This is the disciple who testified of these things and wrote these things, and we know that this testimony is true. And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that it would be written. Amen. Why? Because Jesus is alive, and the story of His resurrection is still being written. There are still people believing, God's still working. Blessed be the name of the Lord. Amen. Jesus still ministering at this time. Jesús, hermano, hermana, la historia sigue escribiéndose. La historia de que Él ha resucitado de los muertos aún sigue, amen, en pie. Alabado sea su nombre. Usted y yo, alabado sea el nombre de Dios, somos gente que creemos en Dios, de que Él ha resucitado de los muertos. You and I, we believe that Jesus has risen from the dead. Blessed be the name of the Lord. You see, we have chosen to believe the gospel. Hemos decidido creer el evangelio. Amen. Alabado sea el nombre de Dios. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, the gospel, the good news of salvation. What is this gospel? Amen. We heard it. Matthew, Mark, Luke, and John. Lo hemos oído. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo hemos escuchado nosotros. Pero el apóstol Pablo lo escribe muy claramente. The Apostle Paul, he writes it very clearly as he writes to the church of Corinth, to the Corinthians. El apóstol Pablo él mismo escribe acerca de este evangelio a la iglesia en Corinto, a los corintios. Amen. Acuérdense, el apóstol Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Él no había estado allí para mirarlo con sus propias manos, pero Dios se le apareció a él en camino a Damasco. You see, the apostle Paul, remember, he wasn't there to see it but with his own eyes. He wasn't there to hear it with his own ears, but on his way to Damascus the Lord appeared unto him. Amen. Blessed be the name of the Lord. So the apostle Paul believed, amen, on the Lord Jesus Christ. El apóstol Pablo había creído en el Señor Jesucristo, y él nos dice esto en 1 de Corintios capítulo 15, 1 al 4. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 says,
Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, but which you also are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried and he rose again the third day according to the scriptures. Escribe Pablo en 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El apóstol Pablo estaba compartiendo lo que él mismo había recibido primeramente. You see, the apostle Paul was sharing what he first had received. He wasn't sharing just anything without experiencing it. Él no estaba compartiendo algo si él no había tenido la experiencia. Más bien él había tenido una experiencia con el evangelio. Él había tenido una experiencia con el Señor. He had an experience with the gospel, the death, the burial, and the resurrection of Christ. El evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Hermanos, son pruebas indubitables. El evangelio nos presenta las pruebas indubitables de que Él ha resucitado de entre los muertos. The gospel presents to us the infallible proofs of His resurrection. Amen. So what are these proofs? Que son estas pruebas indubitables, hermano, hermana. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. What are these infallible proofs that you and I have relating and pertaining to the resurrection of Christ? First of all, let me tell you, we have the infallible Word of God. Primeramente que todo, déjeme decirle, tenemos la infalible palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. The Word of God is truth. It is not, does not lie, because it's God Himself speaking to us. La palabra de Dios es Dios mismo hablando. No es mentira, es verdad, hermano, hermana. Tenemos la palabra en nuestras manos. We have the Word of God in our hands. It's not just any book. It is the Word of God. It's the infallible Word of God. Es la palabra infalible de Dios. Alabado sea su nombre. Amen. And what it does to us is that faith that comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo, por medio de la infalible palabra de Dios, nos mueve a creer que Dios es un Dios viviente. Faith moves us to believe that God is a living God. He is a living God. Él es un Dios viviente, hermano, hermana. ¿Cómo es posible? How is it possible that God, being the author of life, que Dios, siendo el autor de la vida, muriese? How is it possible that the one that is the author of life, the one that gives life, how is it possible for Him to die and to be overcome by death? ¿Cómo es posible que el autor de la vida muriese y fuera conquistado por la muerte? No cabe duda, hermano, hermana, no era posible. It wasn't possible for death to reign. No era posible que la muerte reinase sobre la vida de Jesucristo, porque Él es el autor de la vida. He is the author of life. Blessed be the name of the Lord. So death could not conquer Him. La muerte no lo podía conquistar a Él, hermano, hermana. Jesucristo conquistó la muerte por medio de la resurrección. Jesus defeated death through His resurrection. That is the infallible proof of His resurrection. Esa es la pruebas indubitables de su resurrección. You see, the power of the gospel, amen, is another infallible proof. El poder del evangelio es otra prueba indubitable. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente y también al griego. He said, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to him that believe, to the Greek and also to the Gentile. The infallible proofs is that we have the power of the gospel. Las pruebas indubitables es que tenemos el poder del evangelio. El evangelio, hermano,
hermana, the gospel regenerates, the gospel transforms, the gospel renews. El evangelio, hermano, hermana, regenera. El evangelio transforma. El evangelio renueva, cambia nuestras vidas. Es poder de Dios. It is the power of God. We have the gospel. Tenemos el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. La gran historia de lo que Jesús hizo y enseñó no concluye con su partida al cielo. Pero ahora Lucas empieza a decirnos que las obras que los apóstoles exhibían en su ministerio del Redentor glorificado, porque estaban actuando bajo la autoridad de Jesús, y era Jesús quien operaba por medio de ellos. The grand history of what Jesus did and taught does not conclude with his departure to the heavens. But Luke now begins in a higher strain. For all the labors of the apostles are just an exhibition of the ministry of the glorified Redeemer himself, because they were acting under the authority and he was the principle that operated in them all. You see, Jesus gave instructions to his disciples. Jesús dio instrucciones a sus discípulos después de haber resucitado. He gave them instructions after he had resurrected, before he ascended to heaven. He gave them the Great Commission. Él les dio la grande comisión. Mateo 28, 19, Marcos capítulo 16, 15, Lucas 24, 49, Matthew 28, 19, Mark 16, 15, and on. Luke chapter 24 verse 49 speak to us about the Great Commission. It wasn't over. He did not die. He wasn't just buried and he resurrected on the third day. But let me tell you one thing. Still in the present time we are experiencing the power of the gospel. En el tiempo presente usted y yo también estamos experimentando el poder de Dios, del evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. Amen. We thank God in the name of Jesus because he has risen from the dead. We have the infallible proofs of his resurrection. Nosotros tenemos las pruebas indubitables de su resurrección. Hermano, hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ahí levante sus manos y glorifica al Señor en estos momentos. Amen. Thank you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hermano y hermana, y alabe al Señor en su casa. Praise the Lord there at your home. We have the Great Commission. We have the gospel of our Lord Jesus Christ. Tenemos el evangelio. Tenemos la gran comisión de nuestro Señor. Ir por todo el mundo. Go into all the world. Go make disciples of all nations. Ir a ser discípulos. Ir, hermano, hermana, y alcanzar al perdido. Tenemos el evangelio de salvación. We have the gospel of our Lord Jesus Christ. You see, it wasn't fulfilled for him just dying and being buried. No fue completado el plan redentor de nuestro Dios solamente con su muerte y su sepultura. You see, the redemption plan wasn't just about him dying on the cross and him being placed in a tomb. Amen. The fulfillment of the gospel is his resurrection. That seals the deal, like some people say. Amen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo completa, hermano, hermana, pone el sello final acerca del evangelio de nuestro Dios. No solamente era morir y era ser puesto en una tumba, sino que también para confirmar el poder de Dios, él necesitaba que resucitar de entre los muertos, to confirm, amen, his power, to confirm that he had risen and that confirm the gospel is that he needed to be risen from the dead. You see, if he was not risen from the dead, this gospel will be null. Si él no hubiera resucitado de entre los muertos, este evangelio sería un evangelio vacío, un evangelio incompleto. Pero él ha resucitado de entre los muertos. Amen. He has risen from the dead. Praise the Lord. It did not just start and end in the first generation, in the first century church. No empezó y
terminó en la iglesia al principio, en el primer siglo. No, hermano, hermana, este evangelio en el tiempo presente sigue activo, sigue en función. This gospel in the present time, after over 2,000 years, is still standing, is still effective. Blessed be the name of the Lord. The apostles, the early church, in the apostolic, la iglesia al principio, el apostólico, los apostólicos, hermano, hermana, según Hechos 4:33, according to Acts chapter 4 verse 33, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No solamente era en el principio, hermano, hermana, sino en este tiempo presente damos testimonio de la resurrección de Jesús. In this present time, we're still giving witness, we are still testifying of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. We are witnesses of His resurrection. Nosotros somos testigos de su resurrección. Yes, we did not see it with our own eyes. Yes, we weren't there when He resurrected from the dead. Si no lo vimos con nuestros propios ojos, no estuvimos allí nosotros presentes, hermano, hermana. Pero dice, somos más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed are they that believe without seeing. Blessed be the name of the Lord. We are witnesses, just as the early church did, tal como la iglesia al principio lo hizo. Usted y yo también somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Because Jesus lives. ¿Por qué digo esto, hermano, hermana? Porque Jesucristo, en verdad, Él vive. Él ha resucitado de entre los muertos. He is risen from the dead. We are the infallible proofs of His resurrection power. Usted y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, somos las pruebas indubitables de su resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. You are a living proof of the power of God. Usted es una prueba indubitable del poder de Dios. He still has the power to give life. Él aún tiene poder, hermano, hermana, para dar vida. Él tiene poder en este tiempo para salvar. He has the power to save. He has the power to heal. He has the power to work miracles. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para hacer milagros. Él tiene poder para liberar a los que están siendo oprimidos. He has the power to deliver them who are oppressed. Oh, blessed be the name of the Lord. That is the infallible proof that God still to the present time, He's still working. Esas son las pruebas indubitables que el tiempo presente Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Él sigue estando aquí con nosotros. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. So again, and I finish with this today. Y termino con esto en este día, hermano, hermana. Tenemos las pruebas indubitables. If you look at yourself in the mirror, you're going to see the proofs of the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Si usted se mira al espejo, usted va a mirar las pruebas indubitables del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So don't tell me He is not alive. No me diga que Él no ha resucitado. No me diga que Él no está vivo. Don't tell me that there is no infallible proofs. No me diga que no hay pruebas indubitables, porque yo en este momento lo puedo sentir. I can feel Him right here, right now. Praise God. I can see Him all over. Yo lo puedo mirar con mis propios ojos en toda la creación. Él es un Dios vivo. I know He is here. Yo sé que Él está aquí, hermano, hermana, y el reino de Dios aún está entre nosotros. The kingdom of God is still amongst us. Praise God. He is not dead. He is alive. Él no está muerto. Él está vivo. Él está vivo allí en su hogar. He is alive. There in your house. There with your family. You can lift up your hands and you can feel the presence of a living God. Usted puede levantar sus manos allí en su hogar en estos momentos al cerrar sus ojos. Y usted puede sentir las caricias de un Dios vivo. Those are the proofs, the infallible proofs of His resurrection. Puede sentir a Dios en estos momentos. Yo lo puedo
han sido resucitadas en tiempos pasados, pero esas mismas personas han vuelto a morir y han ser puestas en una tumba. Those people that have resurrected in times past, those people died again. But let me tell you someone, oh hallelujah, about someone that rise from the dead to never die again. Déjeme decirle de alguien que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Es el Señor Jesucristo. It is our Lord Jesus Christ. He is here with us. We can feel Him, we can see Him. Oh, we can feel the presence of God. Now it is His Spirit in our lives, en la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Somos apostólicos, we are apostolic, we have the gospel, we have the message. Somos apostólicos, tenemos el mensaje, tenemos el evangelio. Somos pentecostales, hermanos, hermanas, tenemos una experiencia pentecostal del Espíritu Santo. We had a Pentecostal experience. We believe in the outpouring of the Holy Ghost. Why? Because we believe in the resurrected Christ. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado, creemos en un Dios vivo, alabado sea el nombre, aleluya. Blessed be the name of the Lord. Come on, lift up your hand before God, levante sus manos, allí donde está la boca, la Masaya, y usted puede sentir la presencia de Dios. Lift up your hands and you can feel God in your home, you can feel God anytime you approach Him, you can feel the hand of God touching your soul. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, just continue to trust in God, because He's going to continue to do and work great miracles. Siga confiando en Dios, Él va a seguir haciendo y obrando grandes maravillas, grandes milagros. Al llegar y concluir mis palabras en esta tarde, as I come and finish my words here today, I ask that you would remember that you are a living proof of His resurrecting power. Yo pido que usted piense en esto, que usted es un testimonio viviente del poder de su resurrección. En el nombre de Jesús, let us pray, let us pray. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus, oh God, you stretch your hand over your people, God. Oh Señor, oramos y pedimos que extiendas tu mano divina sobre tu pueblo, Dios. Oh, que tú toques, Señor, cada hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando este mensaje, Dios. That you will minister to your people, God. That you will minister to your church, God, in the name of Jesus. That your Spirit, God, that your word, God, move freely in their lives, God. Work a miracle, bring those that need to be saved, God. Those that need salvation, God. Aquellos que necesitan salvación, aquellos que necesitan, Dios, aceptar este evangelio, Señor, en sus vidas. Que tú transformes y cambies, Señor, sus vidas. That you would change and transform their lives, God. You have the power and the authority, God. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor. Those that need a miracle and healing over their bodies, God. Aquellos que necesitan un milagro y sanidad sobre sus vidas, Dios. Tú puedas extender tu mano poderosa sobre ellos en estos momentos y tocarles y ministrarles, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, en sus vidas. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Come on, somebody, just praise the Lord with me. Hermano, hermana, alabe a Dios conmigo en estos momentos. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. We thank you, Lord, for your resurrecting power. Te damos gracias, Dios, por tu poder de resurrección, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. My brothers and sisters, have a wonderful sunrise service, have a wonderful resurrection day. Hermano, hermana, tenga un grande y bendecido día de resurrección. Saludos de mi parte, de mi familia, les amamos y les estimamos grandemente. We love you all and we appreciate everything you're doing in Jesus' name. God bless you, God bless you. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.